Cuando ella se fue, no me dejó una nota, no me dejó una pista, solo se fue. Recuerdo que esa noche, la cena se enfrió en la mesa, el silencio se volvió más pesado que nunca y mi corazón, ingenuo, todavía creía que volvería en cualquier momento. Pero pasaron los días, las semanas, y luego supe la verdad. Había tomado un bus con destino a una ciudad lejana. Allí, según me dijeron después, empezó a trabajar en un cabaret. Así comenzó la parte más oscura de mi historia. Pero también fue el comienzo de un proceso de transformación que jamás imaginé vivir. Durante los primeros días, mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Me levantaba temprano como siempre. Preparaba café para dos. Servía el plato de ella como si fuera a bajar en cualquier momento. Como si todo fuera un malentendido que se resolvería pronto. Las cosas seguían en su sitio. Su cepillo de dientes, su ropa doblada, hasta el aroma de su perfume flotando por los rincones. Pero el tiempo es cruel cuando uno vive engañándose. Cada día que pasaba sin noticias de ella era una nueva puñalada de realidad, y yo, sin saber a quién acudir, me encerré en mí mismo como un animal herido. Los vecinos comenzaron a notar su ausencia, y las preguntas incómodas no tardaron en llegar. ¿Dónde está tu esposa?, me decían, con una mezcla de preocupación y chisme. Yo apenas respondía con evasivas, cuidando no mostrar la herida abierta que me consumía por dentro. No quería que nadie supiera. No aún. Sentía que, si decía en voz alta lo que me temía, lo volvería real. Me costaba aceptar que la mujer con la que compartí tantos sueños y promesas se hubiera marchado por voluntad propia. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento? La perdí. Recuerdo con claridad la tarde en que un conocido me mostró una foto que encontró en las redes sociales. Era ella, maquillada, con un vestido ajustado, posando en un escenario iluminado con luces rojas. El cartel detrás decía el nombre del cabaret. No era una coincidencia, ¿era ella? No había duda. Sentí cómo se me salía el alma del cuerpo, como todo el aire de mis pulmones desaparecía de golpe. No supe si llorar, gritar o kogesh. Fue como si el mundo entero se burlara de mí en un solo instante. Esa noche no dormí, no comí, no respondí llamadas. Me quedé sentado en el suelo de la sala, abrazando sus zapatos, sus fotos, cualquier cosa que me diera la ilusión de que todo había sido una pesadilla, pero no lo era. Era la realidad más cruda que jamás imaginé vivir. Mi esposa no solo me había dejado, sino que había decidido una vida completamente opuesta a lo que siempre soñamos juntos. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo eso? En algún momento me arrodillé y lloré como un niño. Lloré con vergüenza, con rabia, con impotencia. Y entre sollozos, me atreví a orar. No era una oración bonita ni estructurada. Solo dije: en Dios, si estás ahí, no me dejes morir en esta oscuridad, porque honestamente no veía una salida. Y aunque al principio no pasó nada, sentí algo diferente dentro de mí. Como si una pequeña chispa se encendiera en medio de tanto dolor. Una chispa de fe, quizás. Los días siguientes fueron como caminar por un desierto. Nada tenía sabor, color, sentido, pero seguí orando, aunque fuera con pocas palabras. Me aferré a la idea de que si Dios me estaba permitiendo pasar por eso, debía tener algún propósito. Algunos amigos comenzaron a escribirme. Otros me invitaron a reuniones en sus iglesias. Al principio, me negué, pero algo dentro de mí decía que no podía seguir cayendo, aunque tenía que levantarme, que esta historia no podía terminar así. Y fue en uno de esos encuentros donde escuché una frase que me perforó el alma. Dios no permite que algo se rompa sin tener la intención de reconstruirlo mejor. Aquello me dejó paralizado. Era como si me hablaran directamente. Me quedé pensando en esas palabras durante horas. Y fue ahí cuando comprendí que tal vez yo también necesitaba ser reconstruido. No solo mi matrimonio, sino mi fe, mi identidad, mi vida entera. Comencé a asistir a esas reuniones con cierta desconfianza, como quien camina sobre vidrios. Me sentaba en las últimas filas, observando en silencio, sin querer participar mucho. Pero cada palabra que escuchaba parecía encajar perfectamente con mi historia. Hablaban del abandono, del dolor, de las decisiones difíciles, de las heridas que el tiempo no cura si no se entregan a Dios. Poco a poco, algo en mí empezó a romperse, no por debilidad, sino por sanidad, porque entendí que había estado conteniendo tanto dolor que ya no tenía espacio para respirar. Uno de los líderes del grupo se me acercó después de una reunión. Se llamaba Daviden. No me preguntó nada personal, solo me dijo: no estás solo,
y esto no es el final. Me sorprendió su certeza, como si supiera exactamente lo que yo estaba viviendo. Me ofreció oración, y aunque al principio me resistí, terminé aceptando. Esa fue la primera vez que lloré frente a alguien desde que ella se fue. Sentí que por fin podía dejar de fingir, que estaba bien, aunque no tenía que cargar solo con todo eso. Al regresar a casa esa noche, encendí las luces y sentí que la atmósfera era distinta. No porque ella hubiera vuelto, sino porque algo en mi interior había cambiado. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Por primera vez en semanas, no sentí odio ni vergüenza, sentí paz. Una paz pequeña, frágil pero real. Me arrodillé en medio de la sala y le agradecí a Dios no por lo que había pasado, sino por no haberme dejado solo. En medio de eso, con el paso de los días, mi rutina empezó a cambiar. Ya no me levantaba solo para sobrevivir, sino con la intención de sanar. Empecé a leer más la Biblia, a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, y eso me ayudó a entender mejor mi dolor. Descubrí que muchas veces ponemos nuestras esperanzas en personas que también están rotas, esperando que nos den lo que solo Dios puede darnos. Y entendí que quizás mi esposa también estaba rota desde antes de irse, solo que yo no lo había visto. No puedo decir que fue fácil. Hubo días en que recaía, en que el recuerdo me desgarraba de nuevo. Veía una foto antigua, un lugar que solíamos visitar, y el corazón se me encogía. Pero ya no estaba solo. Sabía que podía acudir a Dios en esos momentos, y que cada lágrima que derramaba estaba siendo recogida. Aprendí a perdonarla en silencio, no porque aprobara su decisión, sino porque entendí que cargar con odio solo me hundiría más. El perdón fue mi salvavidas. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una pareja tomada de la mano y sonriendo. Por un momento sentí celos, pero luego algo en mí dijo: tú también volverás a sonreír así. Me detuve, respiré hondo y decidí creerlo. No sabía cuándo ni cómo, pero elegí confiar. Esa fue una de las decisiones más importantes de mi proceso, al elegir la esperanza por encima de la tristeza. Aunque el corazón no siempre estuviera de acuerdo, mi alma lo necesitaba. A partir de ese día, comencé a compartir mi historia con otros, personas que también habían sido abandonadas, traicionadas o heridas. Y me di cuenta de algo poderoso en cuando compartes tu dolor desde la verdad. Otros encuentran consuelo. No necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba mostrar que se podía sobrevivir al abandono y salir más fuerte. Y poco a poco, esa historia rota se convirtió en un mensaje de restauración. Por eso, si llegaste hasta aquí, te invito a seguir escuchando. Tal vez esta historia también sea para ti. Hubo una noche que nunca olvidaré. Me encontraba solo en casa, con la lluvia golpeando los vidrios y un silencio espeso llenando cada rincón. Pensaba en ella, en su risa, en la forma en que solía abrazarme por la espalda mientras cocinaba. Recordé momentos simples, pero llenos de vida, y me quebré. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, llorando como no lo hacía desde niño. Pero en medio de ese llanto, comencé a cantar. No una canción conocida, solo palabras que salían del alma. Era una oración convertida. En melodía sentí como si el cielo se abriera por un instante, como si Dios me escuchara. No hubo luces ni voces, pero sí una certeza que me llenó el pecho. No estaba abandonado. Aquello fue el inicio de una relación más íntima con Dios. Ya no lo veía como un ser lejano, sino como alguien que estaba allí, en mi oscuridad, acompañándome sin juzgar. Me di cuenta de que no necesitaba ser perfecto para acercarme a Él. Solo necesitaba ser sincero. Y eso fue lo que me sostuvo, cuando todo lo demás fallaba. Tiempo después, mientras limpiaba el armario, encontré una carta escrita por ella. Nunca la había visto antes. Estaba escondida entre unas carpetas viejas. Era corta, escrita con prisa, pero con palabras que me estremecieron. Decían: perdón por huir. No sabía cómo seguir viviendo aquí. Me siento vacía. No es tu culpa. Solo necesito encontrarme, aunque no sepa cómo. Me quedé en silencio por varios minutos. Aquella carta no justificaba lo que hizo, pero me dio una pista del abismo que también habitaba en ella. Eso me llevó a reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces convivimos con personas que están gritando por dentro y no lo notamos? Yo había estado tan enfocado en mantener todo en orden, en que nuestra vida pareciera perfecta, que tal vez no supe ver su dolor. No me culpaba completamente, pero entendí que ambos necesitábamos sanidad.
no solo uno de los dos. Y aunque ya no estaba conmigo, decidí orar por ella, porque sabía que solo Dios podía alcanzarla en donde quiera que estuvieran. A los pocos meses, recibí un mensaje inesperado. Era de una amiga en común. Me dijo que había visto a mi esposa en otra ciudad, en un refugio para mujeres, que parecía distinta, como si el brillo en sus ojos hubiera vuelto, aunque con cicatrices que se notaban desde lejos. Esa noticia me descolocó. No sabía si alegrarme o entristecerme, pero en el fondo sentí paz, porque tal vez su camino también la estaba llevando a una redención. Y si bien no sabía si volveríamos a hablar, supe que algo bueno estaba comenzando para ella. En ese momento entendí que la restauración no siempre significa que todo vuelve a ser como antes. A veces significa que ambas partes encuentran su camino por separado. Y eso también está bien. Lo importante era que yo ya no vivía desde el rencor, ni desde la culpa. Vivía desde la fe. Había descubierto un propósito mayor en todo ese caos. Y estaba dispuesto a abrazarlo. Porque si mi historia podía servir para que otros encontraran esperanza, entonces todo ese dolor no habría sido en vano. Por eso, si alguna vez sentiste que tu mundo se rompió sin aviso, que alguien a quien amabas te abandonó sin explicación, quiero decirte algo. No estás solo. Tu dolor es válido, tus lágrimas son escuchadas, y tu historia aún no ha terminado. A veces, lo que parece el final es solo el inicio de algo nuevo. Así fue para mí, y también puede serlo para ti. Si estás sintiendo algo en tu corazón mientras escuchas esto, tal vez sea el momento de abrir una nueva página. Quédate conmigo, aún hay más que contar. Comencé a involucrarme más en la comunidad que me había acogido. No era solo un grupo de oración, era una familia de personas rotas que habían decidido no rendirse. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que el dolor no discrimina. Había madres que habían perdido hijos, jóvenes que habían sido abandonados por sus padres, matrimonios que se derrumbaron sin previo aviso. Y aún así, todos compartíamos algo en común: en la decisión de seguir adelante. No porque fuera fácil, sino porque rendirse ya no era una opción. Uno de los ejercicios que hicimos en una de las reuniones fue escribirle una carta a la persona que más nos había herido, sin filtro, sin límites, dejando que el corazón hablara. Escribí con rabia, con tristeza, pero también con verdad. Le conté todo lo que me dolió su partida, todo lo que me rompió por dentro, pero también le dije que elegía perdonarla. Esa carta nunca se la envié. La quemamos en una fogata simbólica, y mientras veía el papel convertirse en cenizas, sentí que algo en mí también se liberaba. Fue un acto pequeño, pero profundamente sanador. Con el tiempo, empecé a recuperar mi rutina. Volví al trabajo con más enfoque, retomé algunos hobbies que había abandonado, y comencé a cuidar mi salud física y emocional. Empecé a reír otra vez, primero con timidez, luego con libertad. Había días en que el pasado golpeaba fuerte, pero ya no me derrumbaba. Había aprendido a hablar con Dios en medio de esos recuerdos, a entregarle cada imagen, cada frase, cada cicatriz, y eso me daba fuerzas para continuar. Porque la sanidad, entendí, no es una meta, sino un camino diario. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vi un letrero que decía: tu historia importa. Me detuve sin saber por qué. Era una invitación a un evento de testimonios. Algo en mí dijo que debía participar. Al principio, me resistí. ¿Qué iba a decir? ¿Quién querría escuchar mi dolor? Pero luego recordé todas las veces que alguien me había dicho justo lo que necesitaba oír en el momento más oscuro. Tal vez ahora me tocaba a mí ser esa voz para alguien más, y me inscribí, temblando de nervios, pero con determinación. El día del evento, cuando subí al escenario, mis piernas temblaban. Pero apenas comencé a hablar, las palabras fluyeron como un río desbordado. No adorné la historia, no oculté el dolor, pero tampoco me quedé en la herida. Hablé de cómo Dios me sostuvo, de cómo la fe me reconstruyó, de cómo el perdón me liberó. En cuanto terminé, hubo silencio, y luego aplausos. No porque mi historia fuera extraordinaria, sino porque era real, y eso fue suficiente para tocar corazones. Después de la charla, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su esposo la había abandonado hacía 2 semanas, y que había pensado en quitarse la vida. Pero al escucharme, sintió que no estaba sola, que aún había esperanza. Ese momento selló algo en mí. Comprendí que mi historia tenía un propósito más grande que
mi propio proceso. Y desde entonces, decidí seguir contando, seguir sanando, seguir creyendo, porque cada vez que alguien encuentra luz en medio de su noche, todo vale la pena. Y así, entre testimonios, oraciones y nuevas conexiones, mi vida comenzó a florecer otra vez. Ya no esperaba que ella regresara, ya no vivía para eso. Ahora vivía para compartir lo que Dios había hecho conmigo. Y aunque mi historia empezó con abandono, se convirtió en una historia de redención, no por lo que perdí, sino por lo que encontré en el proceso. Y si tú estás atravesando algo similar, no te vayas, porque aún tengo algo más que contarte. Algo que puede cambiar tu manera de ver el dolor. Pasaron varios meses desde aquel evento. Mi vida ya no giraba alrededor del pasado, sino del presente que estaba construyendo con propósito. Comencé a recibir invitaciones para hablar en otros lugares, en iglesias, centros de ayuda, incluso programas comunitarios. Al principio, me parecía extraño que alguien quisiera escucharme, pero entendí que lo que la gente buscaba no era perfección, sino verdad, y yo tenía una historia marcada por cicatrices, pero también por la fe que me sostuvo cuando todo se vino abajo. En una de esas charlas, vi a una mujer en la primera fila que no dejaba de mirarme. Tenía una mirada profunda, como si cada palabra que decía le tocara el alma. Al finalizar, se acercó con paso tímido y me dijo: gracias por hablar de lo que nadie se atreve. Yo también fui abandonada y pensé que nadie entendería lo que sentía. Hablamos por un rato largo, sin prisa. Su nombre era Carolina. No fue amor a primera vista, pero sí una conexión sincera, como si ambos supiéramos lo que era romperse y aún así seguir de pie. No comenzamos una relación de inmediato. De hecho, pasaron meses antes de que intercambiáramos más que palabras amables. Pero algo en ella despertaba en mí una ternura que creía perdida, y en sus ojos había una historia igual de dolorosa, pero también igual de dispuesta a sanar. Nos fuimos conociendo sin máscaras, sin prisas. Hablábamos de nuestras heridas, pero también de nuestros sueños. Y fue en esa transparencia donde encontramos algo hermoso, en la posibilidad de comenzar de nuevo, sin pretender borrar lo vivido, sino dándole sentido. Un día le conté todo. Le hablé de mi esposa, del cabaret, del abandono, de las noches de llanto, de las oraciones desesperadas. Pensé que se alejaría Ann, pero no lo hizo. Me tomó de la mano y me dijo: tu historia no me asusta, me inspira. Porque si Dios te levantó de ahí, yo también puedo volver a creer en el amor. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, porque no buscaba a alguien que me salvara, sino a alguien que caminara conmigo. Y ella, sin prometer nada, eligió estar cerca. Nuestra relación creció con bases distintas. No se trataba de llenar vacíos, sino de compartir lo que habíamos aprendido en la oscuridad. Nos respetábamos en el silencio, en el dolor que aún a veces nos visitaba, pero también en la alegría de ver cómo la vida nos sorprendía. Y aunque el pasado seguía siendo parte de nosotros, ya no tenía poder para destruirnos. Habíamos decidido amar desde la verdad, y eso lo cambiaba todo. Porque cuando el amor nace de la compasión, no se exige, se ofrece. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que no solo queríamos caminar juntos, sino también ayudar a otros a levantarse. Creamos un pequeño grupo de apoyo para personas que habían atravesado rupturas dolorosas. No éramos expertos, solo personas que se atrevieron a no rendirse. En cada reunión compartíamos historias, orábamos, llorábamos juntos, pero sobre todo, nos recordábamos que aún había esperanza. Y así, lo que comenzó como una tragedia personal, se convirtió en una misión compartida. Miro hacia atrás y no puedo evitar asombrarme. El hombre que lloraba en el suelo, aferrado a los zapatos de su esposa, jamás habría imaginado este presente. Pero Dios lo vio, Ann, y lo sostuvo, y le dio nuevas fuerzas. Si hoy estás pasando por una noche oscura, te lo digo desde lo más profundo: no te quedes ahí. Aunque no veas salida, aunque todo parezca perdido, sigue creyendo, porque a veces el milagro no llega como lo esperas, pero sí cuando más lo necesitas, y aún queda mucho por contar. Recuerdo claramente una de las reuniones donde llegó un hombre visiblemente quebrado. Se llamaba Julián. No hablaba mucho, solo escuchaba, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Un día, después de una de nuestras charlas, se acercó y me dijo: tu historia es la mía, solo que yo todavía no la entiendo. Aquella frase me impactó, porque muchas veces estamos tan metidos en medio de la tormenta que no logramos darle sentido a nada, pero escuchar a otro
que ya pasó por allí, nos da una pequeña luz para seguir caminando. Me senté con él en silencio, como otros lo hicieron conmigo en su momento. No tenía que decir nada extraordinario, solo estar presente. Y entendí, una vez más, que acompañar a alguien en su dolor es uno de los actos más profundos de amor. Julian comenzó a abrirse con el tiempo. Su esposa lo había dejado por otro hombre, llevándose a sus hijos y destruyendo en segundos todo lo que había construido. Pero aún en medio del lodo, algo en su interior seguía latiendo. Era esa pequeña chispa que también había sentido yo cuando ya no veía salida. Con el paso de las semanas, Julián encontró en Dios el refugio que nadie más pudo ofrecerle. Empezó a escribir, a orar, a reconstruirse desde lo poco que quedaba. Ver su transformación me recordó que cada historia de dolor puede convertirse en testimonio, si se rinde en las manos correctas. Y eso fue reafirmando en mí una verdad que ya no podía negar. No era solo mi historia lo que tenía valor, sino también mi disposición a compartirla. Porque cuando uno se atreve a hablar, otros se atreven a sanar. Empecé a recibir más mensajes de personas que veían mis videos, que leían mis escritos, que se cruzaban conmigo después de una charla. Algunos me contaban que habían estado a punto de rendirse, otros que volvían a hablar con sus hijos después de años de silencio. Yo solo escuchaba, agradecido, sabiendo que todo aquello que me rompió había encontrado propósito. Y no era por mí. Era porque Dios tenía un plan, incluso cuando yo sentía que ya no quedaba nada. Una noche, mientras caminaba con Carolina, hablamos de lo que habíamos perdido, de los hijos que no llegaron, de los abrazos que nunca volvieron, de las cartas sin respuesta. Pero también hablamos de lo que habíamos ganado: carácter, fe, propósito, y un nuevo amor que no pretendía sanar todo, pero que acompañaba sin condiciones. Fue una conversación silenciosa, sin lágrimas, pero profundamente íntima, porque sabíamos que no todo dolor necesita explicación. A veces, solo necesita compañía. Con el tiempo, algunas puertas comenzaron a abrirse en lugares donde jamás imaginé estar. Me invitaron a dar conferencias, a colaborar con fundaciones, incluso a grabar mi testimonio en un documental. Cada una de esas oportunidades era una confirmación de que mi dolor no había sido en vano, no por fama, no por reconocimiento, sino porque sabía que cada palabra dicha con verdad podía sembrar esperanza en alguien que se estaba quebrando por dentro. ¿Y eso no tenía precio? Hoy, cada vez que subo a un escenario, que enciendo una cámara, que escribo un mensaje, lo hago pensando en quien está al borde de rendirse, en esa persona que no ha contado su historia a nadie, que llora en silencio, que cree que ya no hay salida. Nati, si estás escuchando esto, quiero decirte que aún hay tiempo, que aún puedes reconstruirte, que tu historia no terminó, y que, si te atreves a abrir el corazón, descubrirás que Dios siempre estuvo allí, esperando que lo dejaras entrar. No todo fue fácil. Después de eso, hubo momentos en los que viejas heridas reaparecieron, no en forma de personas, sino de pensamientos. Esos susurros que llegan cuando menos lo esperas: no eres suficiente, te dejaron porque fallaste, todo volverá a romperse. Eran sombras que intentaban empañar la luz que había empezado a brillar en mí, pero esta vez ya no estaba solo. Ya no era el hombre vencido por la culpa. Ahora tenía herramientas, tenía fe y tenía una comunidad que caminaba conmigo. Aprendí que sanar no es olvidar, sino elegir cada día no ser definido por el dolor. Hubo una mañana en que desperté con el corazón acelerado. Había soñado con mi exesposa. En el sueño, ella me abrazaba, lloraba y decía que lamentaba todo. Me desperté confundido, con emociones encontradas. Por un momento pensé en buscarla, en preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, pero me detuve no por rencor, sino por paz, porque entendí que a veces dejar ir es también una forma de amar. Había perdonado, no necesitaba revivir un ciclo que ya había cerrado con Dios, y eso, aunque doloroso, fue una de las decisiones más maduras que he tomado. Poco después, Carolina y yo tomamos la decisión de casarnos. No fue una boda lujosa, pero sí profundamente significativa, rodeados de personas que conocían nuestra historia, de amigos que nos vieron reconstruirnos desde los escombros. Nos dijimos sí, no solo a un futuro juntos, sino también a seguir siendo una luz para otros. Cada palabra, cada promesa, estaba marcada por el dolor que vivimos, pero también por la gracia que nos encontró en el camino. Fue uno de los días más hermosos de mi vida, no porque todo fuera perfecto,
sino porque todo fue verdadero. Con el matrimonio llegaron nuevos desafíos. No éramos dos personas sin pasado, éramos dos sobrevivientes. A veces, nuestras heridas chocaban, otras veces, nuestros miedos hablaban más fuerte que el amor. Pero aprendimos a detenernos, a escuchar, a orar juntos. Nos prometimos no escondernos detrás de silencios largos ni de frases hirientes. Aprendimos a reconocer cuando el pasado intentaba infiltrarse en el presente. Y decidimos cada día ser refugio el uno para el otro. No campo y batalau. Fue un aprendizaje constante, pero cada paso nos acercaba más. Dios empezó a bendecirnos de formas inesperadas, no solo con estabilidad, sino con propósito. Personas de diferentes países comenzaron a escribirnos, a pedir consejos, a compartir sus propios relatos de abandono y redención. Abrimos un canal para testimonios y oración. Lo llamamos Caminar otra vez, porque eso era exactamente lo que estábamos haciendo, y lo que otros también podían hacer. No éramos expertos, solo éramos testigos de que si se puede volver a levantarse, con cicatrices, pero de pie. Una noche, mientras respondía mensajes, encontré uno que me dejó sin aliento. Era de mi exesposa. Me decía que había visto uno de mis videos y que lloró al escucharlo, que estaba en paz, que había encontrado ayuda y que agradecía por haberla perdonado. No pedía volver, solo quería cerrar el ciclo. Al leer eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero sobre todo, gratitud, porque entendí que incluso aquellas historias que no terminan como esperamos, pueden cerrarse, con dignidad, con sanidad y con la presencia de Dios como testigo. Después de leer ese mensaje, me arrodillé en silencio, no para pedir, sino para agradecer, porque todo el dolor, todo el vacío, todas las noches largas, me habían llevado hasta allí, y aunque no hubiera podido verlo antes, ahora entendía que Dios había estado escribiendo algo mucho más grande. No una historia perfecta, sino una historia real, llena de caídas, pero también de milagros. Y si hoy tú estás atravesando algo similar, quiero que sepas que hay esperanza. No te vayas. Aún hay más que contar. Una de las cosas más difíciles fue comprender que mi identidad no dependía de lo que me había pasado, sino de lo que decidía creer cada día. Durante mucho tiempo, me vi a mí mismo como el hombre abandonado, el que no fue suficiente, el que lo perdió todo. Pero Dios fue quitando esas etiquetas, una por una. Me mostró que yo era más que mi pasado, que había en mí un propósito, una voz, una misión, y que mientras me quedara en la autocompasión, no podría ver la grandeza que Él quería revelar en medio de mi historia. Carolina y yo comenzamos a enseñar en talleres para matrimonios y personas en procesos de duelo afectivo. Al principio, dudé quiénes éramos nosotros para aconsejar a otros, pero descubrimos que la autoridad no siempre viene del título, sino del testimonio. Cuando hablábamos, la gente se veía reflejada en nuestras palabras, no porque tuviéramos fórmulas, sino porque hablábamos desde las heridas, que ya habían cicatrizado. Eso abría puertas a conversaciones sinceras, a procesos reales, a decisiones de cambio. En una de esas reuniones, un joven se acercó llorando. Se llamaba Mateo. Había intentado quitarse la vida luego de que su pareja lo dejara por otra persona. Su rostro era el de alguien que había perdido toda esperanza. Me miró a los ojos y dijo, ¿cómo hiciste para no odiarla? Y le respondí con algo que aprendí a golpes. El odio te mantiene atado al pasado. El perdón te da permiso para avanzar. Nos abrazamos largo, como si nuestras almas se reconocieran, y entendí que cada herida que sanamos es una herramienta para sanar a otros. Mientras más ayudábamos a personas, más comprendía el poder del dolor redimido, no del dolor por sí mismo, sino del que se rinde a Dios, porque cuando le entregamos nuestras ruinas, Él no las barre, las transforma, hace con ellas algo nuevo, una plataforma, una historia, un testimonio, y eso me cambió la forma de ver incluso mis peores recuerdos. Ya no eran cadenas, eran ladrillos con los que Dios estaba construyendo algo eterno. Cada lágrima tenía sentido ahora. Cada silencio, cada noche, cada caída. Nuestra casa se convirtió en refugio para muchas personas. A veces llegaban sin saber por qué, solo sentían que necesitaban hablar con alguien que los entendiera. Y allí estábamos, no con respuestas mágicas, sino con oídos atentos y corazones dispuestos. Cada historia que escuchábamos era un recordatorio de que el dolor no tiene rostro único, que todos, en algún momento, necesitamos ser escuchados, sostenidos y animados, y que Dios puede usar
nuestras grietas, como canales de consuelo para otros. También aprendí que la restauración no se trata solo de volver a tener lo que se perdió. A veces es descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Yo no sabía cuánto necesitaba perdonarme a mí mismo, cuánto necesitaba dejar de intentar controlar todo, cuánto necesitaba confiar en un plan más alto que el mío. Y cuando solté, cuando dejé de forzar, comencé a ver los frutos, no perfectos, pero sí reales, porque Dios no trabaja con apariencias, trabaja con verdades, y mi verdad era que estaba roto, pero en sus manos. Si tú, que estás viendo o escuchando esto, sientes que tu dolor no tiene sentido, que perdiste demasiado, que no sabes por dónde empezar, déjame decirte algo, tu historia aún no ha terminado. No importa cuán profundo hayas caído, ni cuán lejos hayas huido, Dios todavía escribe en páginas rotas, y mientras respires, hay oportunidad. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación puede ser lo que tu corazón ha estado esperando. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Carolina me dijo algo que se quedó grabado en mi alma. Nunca hubiéramos pasado por lo que pasamos, no sabríamos amar así. Al principio, me costó aceptar esa frase. ¿Cómo agradecer el dolor? ¿Cómo ver bendición en medio del abandono, de la traición, del silencio que te parte en dos? Pero luego entendí. El amor que nace después del quebranto tiene otro peso. No idealiza, no exige perfección, no busca llenar vacíos. Ama desde la elección diaria, desde la entrega consciente, desde el perdón constante. Había días en que el pasado volvía como una sombra larga, sonidos, olores, canciones que me transportaban a lo que ya no era, y en lugar de huir de esos recuerdos, aprendí a enfrentarlos con compasión. Me decía a mí mismo, eso también fue parte de ti, pero no lo es todo, porque negar el pasado no lo borra, pero reconciliarte con él te libera. Y cuando me sentía débil, cuando mis pensamientos querían derrumbarme, recordaba cada promesa de Dios que había sostenido mi alma. Su palabra se volvió mi ancla, mi escudo, mi luz. En uno de nuestros eventos, una mujer compartió su historia. Su esposo la había dejado por otra mujer, y durante años vivió con odio y sed de venganza. Pero después de escuchar algunos testimonios, decidió soltar esa carga. Nos contó cómo eso cambió su vida, cómo pudo volver a dormir sin ansiedad, cómo empezó a escribir cartas de perdón que nunca envió, pero que sanaron su interior. Fue ahí cuando confirmé que cuando alguien se atreve a hablar con honestidad, crea un espacio seguro para que otros también lo hagan. Poco a poco, mi historia se convirtió en un puente. Personas de diferentes edades, culturas y trasfondos comenzaron a conectarse. El dolor nos hacía familia. Ya no éramos extraños, éramos sobrevivientes de distintas batallas, unidos por la fe y por el deseo de seguir. Y comprendí que a veces Dios no cambia nuestras circunstancias porque quiere usarlas para cambiar a otros a través de nosotros. No es castigo, es propósito, no es misión. Y aunque duele, también transforma. Un día recibimos un mensaje de un joven desde otro continente. Nos contaba que, al borde del suicidio, encontró uno de nuestros videos, que lloró durante horas y decidió buscar ayuda, que hoy estaba sirviendo en su comunidad, ayudando a otros jóvenes a salir de la depresión. Ese mensaje lo imprimimos y lo pegamos en la pared de nuestro pequeño estudio, porque era un recordatorio de que ningún esfuerzo es en vano cuando Dios lo respalda, y que incluso las palabras más sencillas pueden salvar una vida. A veces me detengo a pensar, ¿qué habría pasado si nunca me hubiera quebrado? Si ella nunca se hubiera ido, tal vez seguiría viviendo una vida cómoda, pero vacía. Tal vez nunca habría descubierto mi llamado. No justifico lo que pasó, pero hoy puedo ver que Dios usó hasta el dolor más amargo para escribir una historia llena de sentido. No fue rápido, ni fácil, ni sin lágrimas, pero fue real, y eso es lo que más valoro, porque la verdad, aunque duela, siempre libera. Y ahora, mirando hacia adelante, no espero una vida sin tormentas. Espero tener las raíces profundas para resistirlas. Espero seguir creciendo, seguir ayudando, seguir creyendo, porque si esta historia pudo ser redimida, también lo puede ser la tuya. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu corazón está despertando. Quédate para escuchar la última parte, porque en ella entenderás por qué todo esto valió la pena. Nunca pensé que llegaría
el día en que hablaría de todo esto sin romperme por dentro. Por mucho tiempo, sentí que contar mi historia era volver a abrir heridas que apenas estaban cerrando. Pero hoy entiendo que cuando el dolor se transforma en testimonio, ya no te encadena, te impulsa. No hablo desde la derrota, hablo desde la redención, desde la certeza de que el mismo Dios que me vio caer fue el que me levantó, no con palabras mágicas, sino con presencia, no con promesas vacías, sino con verdad. He aprendido que hay procesos que no podemos acelerar, que hay lágrimas que tienen que caer para limpiar el alma, que hay noches largas que nos enseñan a valorar la luz, y que incluso en los peores momentos, Dios sigue escribiendo. Tal vez tú estás en medio de esa noche ahora mismo, tal vez perdiste a alguien, te traicionaron, o simplemente no encuentras sentido, pero si hay algo que puedo decirte con convicción, es esto: no estás solo y no estás derrotado. Aún queda historia por escribir. A veces pensamos que el final feliz es recuperar lo que perdimos, pero he descubierto que el verdadero final feliz es descubrir quién eres después del dolor. Es entender que vales, que tienes propósito, que tu vida puede ser usada para bien. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuánto te hayas alejado. Mientras respires, hay esperanza. Mientras creas, hay posibilidad, y mientras camines, hay camino. No te detengas por lo que fue. Avanza por lo que puede ser. Hoy vivo con gratitud, no porque todo sea perfecto, sino porque he aprendido a ver a Dios en los detalles, en una conversación, en una canción, en una oración inesperada. Él siempre está hablando, solo que a veces el ruido del dolor nos impide escucharlo. Pero cuando lo haces, cuando por fin lo oyes, todo cambia, porque su voz no te acusa, te restaura, no te humilla, te levanta, no te juzga, te ama, y ese amor es suficiente para volver a empezar. Miro a Carolina y veo en sus ojos todo lo que Dios reconstruyó en mí. No es solo una esposa, es una compañera de misión, una evidencia viva de que el amor verdadero sí existe, uno que no huye cuando duele, que no se rinde cuando hay lucha, que no se cierra cuando hay cicatrices. Y cada día con ella es una declaración de que el pasado ya no tiene poder sobre mí, que todo lo que viví no me define, pero sí me preparó para vivir algo mejor. Si llegaste hasta aquí, si sentiste que esta historia tocó algo en tu interior, te invito a no callarlo, cuéntalo, no escríbelo, ora por ello, porque lo que Dios hace en ti no es solo para ti, es para otros que están esperando una palabra, una señal, una chispa. Esa chispa deja que tu historia también sane, que también inspire, aunque también libere, porque nadie está tan roto que Dios no pueda restaurar. Nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzar. Y si algo de lo que dije te tocó, si sentiste que no fue casualidad, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este testimonio y únete a esta comunidad de personas reales con historias reales. Porque aquí no celebramos las apariencias, celebramos la gracia, la que nos levantó, la que nos sostuvo y la que aún hoy sigue escribiendo nuestras páginas más hermosas.